Bienvenidas personas del mundo a este podcast Martes de Desahogo, en donde nos podrán escuchar desahogándonos de muchos temas que nos afectan en varios aspectos de nuestras vidas. Nuestra educación en casa es vital para que nuestro desarrollo como personas sea totalmente integral, sí, digámoslo en esas palabras. A pesar de que es la base fundamental de lo que nos define a nosotros como individuo, siento que o hemos llegado a la conclusión de que hay otros factores que realmente pueden influir a la hora de definirnos o formarnos como una persona o como la persona que realmente somos ahorita. ¿Cuáles crees tú que son esos otros factores o ambientes que pueden afectar? Pues realmente es como cualquier ambiente en donde se tenga contacto con personas diferentes. Entonces eso aplica para muchas cosas, desde el jardín, el colegio, el colegio, la escuela, también el cambio de ambiente en caso de mudanzas y ese tipo de cosas, pues porque cuando son muy drásticos de lugares de un lado a otro, también pues influye como ya el entorno social de donde se esté. Y pues también personas, ¿no? Personas que para bien o para mal te pueden llegar a enseñar muchas cosas. Dentro de tu experiencia, ¿cómo estos ambientes han hecho de ti la persona que eres actualmente? ¿O cómo te han afectado? Porque digamos, me imagino que afectar no siempre quiere decir que sea negativo. Sí, claro. Sino que hay cosas que te enseñaron en casa, pero cuando saliste resulta acontece que descubriste que no eran tal cual como en casa. Tal cual, sí. Bueno, pues, por ejemplo, así como que me marque mucho, pues hay varias cosas, pero por ejemplo, lo que es ser de otro, un poco retomando lo de el podcast pasado, ser de otro estrato y llegar a un ambiente muy diferente, pues en el caso del colegio fue muy difícil romper esa barrera de que no por ser de un estrato diferente al mío, independientemente del que se fuera, era malo, era una mala persona por ser de menor estrato y una buena persona por ser de estrato mayor. Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que eso no, pues que así no funcionaba el mundo. O sea, como que de chiquita tenías como ciertas, digámoslo así, prejuicios. Ciertos Sí, prejuicios. claro, muchos. Al llegar al cambio de colegio, no solo por la zona, sino claro, yo llegué pensando que me iban a robar el primer día en el colegio y con personas increíbles, o sea, incluso las personas que de repente tuvieron que abandonar el colegio por situaciones pues familiares y cosas así. Realmente en ese punto nunca, o por lo menos en lo que yo pude notar, nunca sí que yo dijera esta es una mala persona. Siempre había algo muy bueno, o a veces habían muchas cosas buenas. Siempre me encontraba con personas que lo único que estaban haciendo era salir adelante, trazarse metas, intentar hacer lo mejor de su vida y la de su familia, y eso, como que darme cuenta que simplemente éramos personas haciéndolo de la mejor manera que podíamos, incluso en el colegio, como que de la mejor forma que podemos sacar buenas notas y cosas así. Era o sea, fue muy choqueante al principio, pero fue muy enriquecedor, y ya ahorita es lo que me permite, a pesar de que aún me cuesta, pero es lo que ya me permite ver a una persona como persona y a través de sus logros y de sus acciones. Ya no es que como viene vestida así, entonces eso ya... Pero todo este tipo de prejuicios partían como tal del hogar o digamos de algún... No tanto del hogar, sino de mi entorno, porque como yo nombré antes, en mi hogar sí me inculcaban mucho de somos seres humanos, todos estamos aquí para vivir, para estar bien, para ayudarnos los unos a los otros, uno viene aquí a servir, o sea, en la casa sí me inculcaban eso. Pero una vez más el ejemplo en cuanto a que pues mi entorno era solo mi familia, sobre todo la familia de mi papá, que eran los de estrato alto, por así decirlo, pues era como, no tenía yo esa oportunidad de ver en la vida real cómo no diferenciar por no ver cómo se vestía alguien, porque por ejemplo pues en mi familia, ya tú que conoces a mi familia, pues realmente es todo diferencias de muchas cosas en vestimenta, en maquillaje, en no sé qué. Todo eso era el ejemplo, y era por eso yo empecé a hacerme como esos prejuicios. No es que nadie como tal me dijera, mira, si alguien tiene dinero es buena persona, y si alguien no tiene dinero es una mala persona. Nunca nadie me lo dijo, pero si era no, tienes que juntarte con esta niña del colegio porque sí, pero de repente como que justo yo notaba que eran cosas que eran similares económicamente a mi familia, entonces yo decía como, interesante, me parece un punto
como que de pequeña no lo analizaba tanto, pero pues ya después sí decía como, ya, ok. Y ya, pues ya ahorita es que trato de, con mis experiencias, con las personas que he conocido, buenas y malas, ya identificar ciertos patrones, porque ya en esta altura ya uno no quiere cierto tipo de personas cerca, pero ya no de una como tomar el estrato o el poder adquisitivo de alguien como pues como si fuera, mejor dicho, una flecha de juzgamiento. Ya no funciona de esa manera, por lo menos. ¿Qué otros, digamos, factores, ambientes, entornos pueden, digamos, llegarte a definir a ti como actualmente eres? Puede ser más que los entornos, ya en un punto, las personas con quien convives en los diferentes ambientes de tu vida. Pues no todos tenemos los mismos ambientes, ¿no? Pero sí, un ejemplo es que, claro, a mí siempre me inculcaron, bueno, a todo el mundo, como pues las drogas son malas, eso no se hace, eso está prohibido. Y por mi mejor amiga, yo pues fui a dar en un grupo donde, a excepción de ella y yo, todos los chicos del grupo consumían algo ilícito. Muchas veces yo no sabía ni qué era, pero nunca jamás se atrevieron, por así decirlo, a ofrecernos, nunca nos quisieron arrastrar con ellos, nunca nos quisieron llevar. De hecho, nos cuidaban mucho. Y eso es algo que para mí también cambió mi mentalidad del cielo a la tierra, porque obviamente yo decía como, no, esas son malas personas, son personas horribles, son... Algunos de ellos lo eran, pero muchos otros no. Muchos de ellos nos cuidaban, nos protegían, estaban ahí vigilando como nuestros pasos admito para que no fuésemos por ese camino. No que a nosotras tampoco nos interesara, pero como que igual estaban ahí cuidando que no, que eso siguiera de esa manera, que no nos interesara involucrarnos. Y eso entonces me cambió mucho la mentalidad porque fue ya el encontrar pues estas personas, estas buenas personas que realmente no estaban haciendo nada malo y muchas de ellas simplemente siguieron con su vida para crecer, para cumplir sus metas, para hacer muchas cosas que solo por el hecho de ellos consumir X o Y sustancia, nadie daba un peso por ellos. Y también ver eso fue como, o sea, automáticamente, ni siquiera les preguntaban qué tipo de persona eran o nada, sino ya, juzgados. Como consumen cosas ilícitas, o sea, son como... allá, descartados, sí. Y realmente para algunos terminó así, pero para muchos otros no. Entonces el ver eso, como ese contraste, también me marcó mucho porque yo me juntaba con ellos porque eran, pues, la mayoría de ellos buenas personas y teníamos conversaciones súper chéveres, pero mucho de mí estaba contrario porque yo decía, no, estoy haciendo algo ilegal. A pesar de que yo no estaba haciendo nada. Pero el hecho que ellos también siempre nos cuidaran, nos demostraran ese lado bonito de brindarnos esa amistad, de cuidarnos, de estar ahí para nosotras en muchas ocasiones, fue como, ¿sabes? De otras muy malas personas hubiésemos terminado quién sabe en dónde. Entonces eso también marca mucho con quién te juntas, porque además muchas veces uno no tiene, o sea, muchas veces uno no tiene criterio de muchas cosas y es fácil que lo arrastren a uno a cualquier cosa y uno ni se da cuenta. Sí, claro, hay edades o etapas de la vida en las vulnerables. Exacto, como que una persona, uno como individuo es demasiado vulnerable a hacer cosas de todo tipo realmente, de todo tipo, sí, exactamente, de dónde nos encontremos. Y eso puede definir si te vuelves un conservador de ultraderecha o alguien de ultra izquierda que con otro tipo de ideales totalmente contrarios. Estas experiencias a ti te marcan porque sales con un concepto al mundo y te enfrentas a algo totalmente distinto a lo que realmente sucede o lo que es. Exactamente. Hay también otras experiencias de también ver, ¿no? Porque uno también es muy visual de los ejemplos y las cosas. Y el ver muchas situaciones también me parece en este tipo de cosas de formación y de ser tú y de definir quién quieres ser, me parece que un rol muy importante es el de los maestros. Ok, están esos maestros, desafortunadamente no todos los son, pero por lo menos sí la mayoría de los que me tocaron a mí, que se preocupaban por nosotros como seres humanos, entonces que realmente estaban ahí para nosotros, que nos ayudaban, que nos apoyaban, un consejo, y eso siempre ayuda. Estas personas tienen como en sus manos tantas vidas, y los docentes con los que me toca a mí, el bachillerato sobre todo, fueron personas increíbles, o sea, docentes, no solo por el lado de la enseñanza, sino por el lado humano, que se encargaron de formarnos o crearnos algo de querer ser más,
de tener metas, de tener sueños, de hacer las cosas bien, de luchar por lo que nosotros queríamos, con argumentos siempre además. De mis profesores aprendí eso, de no pelear por pelear, de no alegar por alegar, sino de ver en qué momento es idóneo y cuando lo sea, tener los argumentos listos y no simplemente que sea como una cosa ahí vacía, porque sí. Entonces los docentes me parecen que también son súper, súper clave en la vida, en la formación de uno. Sí, claro, son básicamente quienes te cogen y te educan cuando, digamos, su papá y mamá no están en ese momento. Sí, Digamos claro. que son quienes te recogen, te reciben, por así decirlo, y te Sí. imparten otro tipo de educación. Pero, digamos, aparte del ambiente escolar, donde encuentras docentes, amistades, compañeros, hay otros tipos de ambientes, factores que quizás consideres que pueden ser bastante decisivos a la hora de cambiar tu forma de pensar. Es que sí ya depende mucho de los ambientes en que cada persona se desarrolle, porque pues cada uno de nosotros terminamos por caminos distintos, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene ambientes específicos en los que se generan también esos cambios. Por ejemplo, en mi caso, que mi vida ha sido como muy tradicional, por así decirlo, como de colegio y me gradúo y la universidad y me gradúo y entro a trabajar y trabajo, como que no hay muchas diferencias con lo que a uno le pintan, pues el otro ambiente decisivo para mí ha sido mis lugares de trabajo. Ok. ¿Qué Entonces, tal esos lugares? bueno, hay opiniones contrarias. Digamos que mi experiencia laboral no es muy grande, pero sí he tenido 3 contando la actual, donde las 2 primeras aprendí mucho, pero fue a las malas. Entonces, en el primero era pues un trabajo donde yo todavía estaba en la universidad, era con la universidad. Mi jefe era uno de mis profesores, muy buen jefe, increíble, siempre dispuesto a ayudar, a estar ahí, pero yo tenía que entregarle una aplicación a un cliente, ¿no? Y esta persona, ay Dios, lo que me enseñó esta persona fue paciencia. Porque realmente cuando es un cliente que no sabe de mucho de lo que está pidiendo, entonces piden y piden y pide y pide, y por más de que yo le diera argumentos de mira, pero es que si hacemos esto pasa esto, acá no el cronograma, no sé qué, no, eso le entraba por uno y le salía por el otro. Y fue aprender eso, mucha paciencia, mucho de entender qué era lo que él quería, aunque ni siquiera él me lo pudiera expresar, Sí, como tratar de entrar leerle a la su mente. mente. Si yo Sí, fuese ese cliente, ¿qué querría? yo qué Sí, querría, sí, qué desayuno yo, sí, qué almuerzo, tal cual, qué hago mis fines de semana, qué me encantaría. exacto, Ah, carachas. tal cual así fue. Entonces fue esa primera experiencia donde aprendí mucho a que no desarrollo para mí, sino para quien sea mi cliente. Entonces yo quería hacer muchas cosas y yo esto, y él me decía como, no, pero es que eso no me gusta. Y yo decía, ay, pero lo bien que le quedaría esto si me hiciera caso, pero pues es que la aplicación no era mía. Claro, esa es digamos, ese es el problema de muchas personas que recién, digamos, como que entran en el mundo laboral y se enfrentan a que toda la universidad estuvieron realizando proyectos para ellos, Claro, proyectos que les gustaban, proyectos que quisieran que se desarrollaban, pero resulta acontece que salen y se enfrentan a un mundo donde no es lo que tú quieras, es lo que esa persona quiera o lo que esa persona necesite. ajá, Tú eres como ese puente conductor que hace como un equilibrio entre lo que él quiere y lo que se puede hacer. exacto. Entonces fue un choque terrible. Pero igual fueron unos meses, todo bien, se entregó todo al final magnífico y dije, listo, pum, segundo trabajo. Y ahí es donde aprendí más. Y no solo paciencia. Llegué a un lugar donde solo yo tenía el conocimiento pues, del área de sistemas, y mi jefe era una persona que nunca estaba y que lo poco que hacía de trabajo me lo recargó a mí. Y fue aprender a decir no, aprender a decir no me quedo. Porque entonces ya llegó un punto en que me decían, pero si te pagamos las horas extras, hazlas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer horas extras? Yo no, o sea, no quiero. No, pues para que avances más rápido. No, pues para eso tengo mi jornada de trabajo. Y si quieren que avance más rápido, pues voy No a me recarguen necesitar el otra trabajo. persona Sí. o que trabaje su amiguito. Ajá, exactamente. Entonces era muy complicado porque además entonces yo haciéndola toda entre semana
y de repente entonces llegaba uno de los gerentes que había estado en la reunión de presentación de proyectos, a la cual mi jefe sí iba, a esa sí aparecía, a decir que él estaba haciendo todo y que le estaba quedando magnífico y todas las felicitaciones iban para él. Entonces sale esta persona, el gerente, no mi jefe, a decirme como, mira, imagínate que acabamos de salir de la reunión y esta persona acaba de llevarse todo el crédito de tu trabajo de los últimos 2 meses. Y yo, No, claro. ¿qué? Porque además mi jefe conmigo, a pesar de todo, pues era muy amable, muy recochero. Entonces yo decía, no, pues él es súper bien en medio de todo, como que bien. Y me cae ese baldado de agua fría y yo dije, no, como no lo vi venir. O sea, en mi cabeza porque nunca tuve alertas al respecto. Y esta persona se llevó el crédito de todo mi trabajo hasta que hubo que hacerle como unos cambios y unas cosas y ya se empezaron a dar cuenta que realmente era yo quien lo estaba haciendo. Y ahí también aprendí a alzar mi voz, a decir, no, es que esto lo estoy haciendo yo y me está costando esto y necesito que me entreguen esto para poder avanzar, porque a mí me daba mucha pena. Yo decía, no, pero yo cómo voy a pedir tal cosa, pero la necesito. No, pero no, ¿cómo lo va a pedir? Y luego era yo la que estaba atrasada. Y luego era yo la que estaba viendo cómo resolvía y cómo hacía horas extra para así terminar a tiempo. Entonces ahí aprendí mucho a alzar la voz y a decir que no. A tal punto que dije, es mi segundo trabajo, solo llevo 4 meses, me vale, renuncio. Ya veré yo qué hago. Ya veré cómo soluciono. Todavía tengo buena edad para conseguir un trabajo. Claro, recién grabada, lo que te Sí. queda es la vida por delante. Sí, pero me preocupaba era que la empresa que me fuera a contratar, como, ¿sabes? Solo había durado 4 meses en el trabajo. No quería como que de repente tuvieran esa sensación de esta persona nos va a abandonar. Por lo cual, en este trabajo donde me encuentro actualmente, efectivamente me lo preguntaron en la entrevista como, Ey, bueno, amiguita. tú duraste 4 meses, ¿quieres contarnos por qué? Y fue eso, fue contar, miren, de verdad era un ambiente terrible donde yo tenía horarios hasta para mis descansos y me contaban los minutos en mi descanso. Yo no me podía pasar 30 segundos de mi descanso donde yo tenía casi que me contaban el tiempo para ir al baño. ¿Tú cómo controlas ese tipo de cosas biológicas? No tiene Claro, no, sentido. no tienes cómo. Claro, y aparte de eso yo tenía que controlar el horario de otras personas porque mi jefe no estaba, no lo hacía, entonces me lo había echado a mí y era maluquísimo porque yo tenía que llevar una bitácora con si estas personas llegaban a las 7:01, multa. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, una no era nada tan drástico porque realmente no es que fueran personas impuntuales o malas en su trabajo. No, pero sin embargo Ah, está pues esta cuestión de que a ti te contratan para realizar una actividad en tu empresa y de repente hacía 20. y hacías otras que realmente no tienen absolutamente nada que ver con lo que estudiaste o con lo que viste en la oferta laboral a la hora de presentarte a trabajar allá. Pues uno entiende que hay ciertas cosas que pueden estar relacionadas e implícitas dentro de las actividades, pero digamos como que el trabajo de niñera Sí, no era no, uno de gracias. esos. Y por eso fue que en ese lugar yo preferí renunciar. Afortunadamente, justo en el momento en que yo dije renuncio y no me importa nada, llegó esta oferta. Y cuando ya yo llegué a este lugar, pues ya yo tenía un conocido que trabajaba en esta empresa y me decía, no, te va a encantar, en serio es lo máximo. Pero ver para creer, ¿no? Además yo ya venía de 2 experiencias que yo decía, ay, no, ¿por qué? Ya no quiero trabajar, me voy a dedicar a otra cosa. Terrible. Y llego a este lugar donde de repente me encuentro con un lugar en donde me tratan como persona, no como máquina, no como cosa que produce, no, como persona. Y ya es un lugar en donde te tienen en cuenta tus tiempos. Te tienes que ir más temprano, vete. Tienes que llegar más tarde, dale, no te preocupes. Porque además confían en tu trabajo, confían en ti. Obviamente eso se demuestra, pero desde el día uno ellos lo toman de esa manera, confían en ti y te sueltan las cosas y entonces no están detrás de ti y no te presionan. Y si tienes que hacer cosas personales, no es como, bueno, pero te cobro la hora. No, es dale, ve y cuando tengas el tiempo, repones y ya, cuando te sientas cómodo, no sé qué. Fue un cambio del cielo a la tierra. Yo no podía creer que estaba en un lugar así. Hasta el día de hoy todavía me cuesta creer. Ya llevo casi 3 años y eso no ha cambiado desde el día uno. Y de ahí aprendí también entonces que así como hay lugares donde, mejor dicho, trapean el piso contigo, existen estos lugares donde de verdad valoran tu trabajo, tu esfuerzo y tu persona, lo que eres. Y fue como que me explotó la cabeza ese cambio tan drástico. A un futuro empleo, ¿hay algo que haya cambiado en ti? O sea, Sí, demasiado. Empezando porque después de ese segundo trabajo,
cuando ya estaba así de no, tengo que irme de este lugar porque no puedo más, resulta que yo dije la única forma es salir del país, porque en este país todos los empleos son iguales. Todas las personas que yo conozco están en empleos donde son miserables. Y yo decía, no, o sea, me tengo que ir. Pero yo soy una persona en medio de todo muy familiar. Y yo decía, no, pero ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a dejar todo aquí? ¿Por qué? No debería ser necesario. Entonces entrar como en ese conflicto, ¿no? Entro a este lugar, entonces primero pues no tuve que abandonar nada, no tuve que dejar nada de lado, mi vida todo bien. Y aparte de eso, ya entonces yo no me voy a un lugar en donde no pueda trabajar en casa, por ejemplo. O sea, que me digan, ¿usted debe ir a la oficina todos los días? No, gracias. Un lugar donde yo necesito un permiso tanto para algo importante como papeles notariales o cita médica, como para me voy a acostar porque me siento enferma y que no se permita, chao. Lugares donde no tenga además cierto bienestar en cuanto a que están pendientes de ti. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Necesitas algo? ¿Cómo está tu familia? Lugares donde no me traten como persona. Descartadísimos porque algo que aprendí mucho acá fue lo que valgo como persona y como profesional, porque como no había tenido tantos trabajos, pues yo decía, no sé, como que de repente tengo que aguantar ciertas cositas o no sé, ya llegué aquí, ya no te aguanto nada. O sea, aquí ya me enseñaron que yo valgo por lo que soy, por lo que demuestro, por lo que ven en mis acciones día a día y de ahí no me bajo. Bueno, pues esas han sido como mis experiencias. De repente, para ti, ¿qué ambientes o de repente qué personas, uno no sabe, te han generado como algún cambio de mentalidad o... Yo creo que cada relación que tienes con otra persona, ya sea laboral, ya sea de amistad, ya sea familiar, ya sea amorosa, es una experiencia nueva que realmente puede llegar a cambiarte. Digamos, hay experiencias muy pequeñas que realmente no generan un gran cambio en ti. En cambio, siento que hay otras que realmente pueden, como quien dice, partirte la cabeza en dos porque se te cae o se te desmorona todo un concepto que tú traías con anterioridad. Yo pienso que cada hogar es distinto y al ser cada hogar distinto, pues las personas que van a interactuar son también individuos totalmente únicos, distintos uno del otro. E incluso si uno se pone a analizar cuando tiene hermanos, somos muy diferentes los unos de los otros. Uf, sí. Claro, pues porque digamos, en tu caso tú tienes una hermana y yo tengo 2 hermanos. Y nadie se parece con nadie. Exactamente. Y a pesar de que somos del mismo núcleo familiar, cada uno es un mundo totalmente diferente. Sí. La educación dentro del hogar tiende a transformarse, tiende a evolucionar. En el principio era de esta manera y con el pasar de 10 años, de 20 años, es muy distinto a cómo te tratan tus papás. Digamos que la forma en que mis papás me trataron a mí es muy diferente en la forma en que trataron a mis hermanos. Entonces, salir a interactuar de esa manera con otras personas que tienen valores distintos. Entonces, hay personas que son muy, hey, aquí la familia es lo primero, hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que apoyarla. Y hay otras personas que es muy, usted solo se tiene a usted mismo y hágale. Y hay otras que son, usted salga a dar amor porque usted es amor y y hay otras que digamos son muy hogares que pues desafortunadamente por diferentes situaciones son muy agresivos o tienen una mentalidad un poco distinta, para no decir mala. Y eso es lo que salen a reflejar afuera y digamos ese choque cultural siempre te va a cambiar, siempre va a generar un cambio constante porque digamos la persona que soy a los 8 años es muy diferente a la que soy a los 11, a los 12, a los 20, a los 30, sí, a los 50. Entonces a veces siento que no es tanto el ambiente, sino las personas que componen ese ambiente. Dado el caso, una persona cristiana va muy sagradito a misa, a celebrar con su congregación, sí, claro. Y digamos, las personas que están ahí son personas que comparten ese mismo ideal de vida y por lo cual tienen interacciones totalmente diferentes las unas con las otras. Tú puedes ir a otra iglesia y el ambiente va a ser totalmente distinto. Entonces, digamos, como que decir, la iglesia produce esto en las personas es realmente muy subjetivo porque cada quien recibe la información de una manera diferente.
Ajá. Todos pueden recibir la misma información, Pero cada quien escucha algo diferente. pero cada quien escucha algo diferente y a cada quien le produce un cambio interno totalmente alejado del cambio que le puede producir a otra persona. Entonces siento yo que ambientes como el colegio, ambientes como la universidad, ambientes como el trabajo, ambientes como reuniones familiares incluso, pueden realmente formarte a ti como individuo, ya sea bueno, ya sea malo. Claramente esperamos siempre que sea bueno, Sea para bien, sí. exactamente. Pero por ejemplo, yo compartía con las dos familias de mis Papás, respectivos ajá. papás, claro. Y las reuniones eran muy distintas. Por parte de mi papá son súper, súper católicos, apostólicos, romanos. Sí, he escuchado las Son, palabras en esa familia, sí, sí. realmente íbamos a las novenas o el 24 y eran ¿De esas novenas reuniones con Rosario o...? con rosario, con, mejor dicho, la novena, y cada uno tenía que leer la oración al niño Jesús y cantar, y después el rosario, y después la oración de yo no sé qué, después la oración para bendecir los Oración a la alimentos, familia, no sé. después abríamos los regalos y hacíamos una oración para... Entonces, No, claro, wow. eran mucho más divertidas las reuniones allá porque pues, éramos más primos. Ok, sí, Y como éramos claro. más tíos, bueno, como ellos eran más tíos, Ajá, pues la cantidad de regalos era... claro. Mientras yo iba allá y me traía 8 o 10 regalos, yo iba donde mis otros abuelos y solo eran los regalos de mis abuelos. Ok, Claramente no compartíamos mucho con mi otra familia porque pues solo eran mi abuelo, mi abuelita y mi tío. Porque pues mi otro tío ya tenía su hogar aparte, entonces no compartíamos casi con él. Pero entonces ya con el tiempo crecí y me gusta más estar con la familia. ajá, al otro lado. Ajá, con mis abuelitos. Más tranqui, como de verdad disfrutar Exactamente, el día. disfruto el silencio. Me encantan las navidades con ellos porque ellos Sí, son muy de... Vamos a ver algo, a ver si hay una película o algo el sí, 24 y a las 12 pues prendemos la emisora, que hijo de madres. sí, sí, sí. Y entonces, sin necesidad de todo esto de oraciones, de... porque yo no tengo nada en contra, porque pues cada Ajá, quien pues sí, puede lo... practicar su dogma con total libertad, pero pienso que pues no, no es necesario estar Tanto. arrastrando gente a que Sí, compartan esa misma ideología. Entonces, cogí cierto rechazo, digamos, a todo este tipo religioso, me consta. porque realmente la forma en que ellos predicaban y la forma en que ellos se comportaban era totalmente diferente. Suele pasar. Entonces, ¿sabes? Es como mi papá tratando de inculcarme lo que sus papás le enseñaron. Sí, Yo salir y ver. verlos actuar de una manera diferente. Ver que esa familia tenía mucho drama, como que tenían muchos problemas, pero eran súper predicadores. Mis otros abuelitos, los papás de mi mamá, eran pues sagradito, van a misa. Pero ya, realmente ellos no son personas que se acerquen a ti a hablarte de Dios y de descasarte. Y no, realmente viven muy amenamente su religión. Y eso es interesante porque pueden coexistir con personas que no compartan como esas mismas ideologías. Y realmente yo cuando comprendo eso, pues mi manera de pensar se Claro, me parte totalmente la cabeza en dos porque yo digo, o uno puede sea, convivir con gente diferente. claro, porque ¿Cómo? digamos mis abuelitos por parte de mi mamá, es que siento que tengo que especificarlo Sí, 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 porque de todos. pronto se pierde todo en la conversación. Entonces siento que mis abuelitos son personas buenas, Sí, realmente. son un amor. Sí, exacto. O Sí, sea, son personas que realmente pues no se están metiendo con nadie, como ajá, que son ellos dos. Mi abuelita eso sí echa chisme le como encanta, sí. no puede, pero realmente, Pues no le hace mal a nadie, no, exactamente, o sea, sí. como que está ella en lo suyo y Ajá, mi abuelo en lo suyo, y realmente son personas que con las que me gusta mucho compartir. sí, Que ya saliendo del núcleo netamente familiar de padres, ya ahí cambian muchas cosas. Y digamos, el hecho de seguir una religión o no seguirla, ¿sabes? Cambia tu vida demasiado. O sea, las posibilidades en las que cambió tu vida son infinitas. literalmente son infinitas. Exactamente, Ajá, porque quizás de yo haber sido más compaginado con mis abuelos paternos, siento yo que pues habría tenido más tiempo en la iglesia, me hubiese metido a grupos de coro para la iglesia, me hubiese metido a
todo Sí, este tipo de claro, actividades. todo lo relacionado con... Exactamente, entonces salgo al mundo con una mentalidad distinta, a hacer cosas distintas, actividades distintas, que me llevan a entornos distintos, a encontrar personas distintas. Entonces, por ejemplo, practicar un deporte. Para mí, practicar un deporte es algo que ha tenido, yo creo que el impacto más grande sobre mi vida. Coger hábitos saludables, coger otro tipo de comer otras cosas y relacionarme con otro tipo de gente, disponer mi tiempo para otro tipo de actividades. Claro, probar las cosas, sí, ya, darse Exactamente, esa libertad de... exactamente. Entonces, digamos, también, digamos, la escuela a la que vas también te va a formar como persona. Digamos que yo di con un muy buen profesor en la secundaria. No, de hecho, cuando yo era niño di con una profesora que pues me trató de enseñar ciertos, digamos, como conceptos básicos para poder jugar, pero al crecer en secundaria tuve un buen profesor que me enseñó valores, no solo en Sí, el juego, ajá, sino también fuera de la hacer cancha. íntegro, sí, Exactamente, hacer íntegro como persona. Cosas como que responsabilidad. ajá, puntualidad, La responsabilidad ajá, es la cosa más necesaria en más la vida. necesaria en la vida para poder hacer algo. La Sí, perseverancia. uf, total. Si tú estás intentando algo constantemente y fallas, no importa. La cuestión es cuántas veces te levantas y vuelves a intentarlo y fallas quizás de maneras más estrepitosas, pero el siempre mantenerte ahí a pesar de que, digamos, no vas a ser una persona que se va a dedicar a eso profesionalmente, Pero claro, el retarte a ti mismo y el retarte a llevarte a otros mejorarte, lugares. el retarte a llegar a otro nivel, a explorar cosas que no habías explorado antes, te definen también como persona, porque entonces tú llegas a un punto donde dices, ok, yo sé que no voy a ser profesional practicando este deporte, pero prefiero irme a entrenar el sábado en la noche bajo la lluvia que irme a una discoteca. Entonces todo eso te va a cambiar. Cada decisión. Cada decisión que tomes de ahí en adelante va a irte construyendo como una persona totalmente diferente. Y de hecho va a irte relacionando con personas que tengan gustos similares a los Sí. tuyos, ideologías similares a las tuyas, o simplemente va a alejarte de personas que puedan compartir tus ideologías, tus ideales, todo lo tuyo, pero que realmente no compaginen. Y digamos, romper o tener esas relaciones te forman a ti como persona. Algo que, por ejemplo, va muy al caso, hablabas tú ahorita como de la familia y todo este tipo de cosas. A mí algo que también me marcó mucho fue empezar a ver cosas en mi familia, en ambas familias, muy contrarias a lo que me decían que debería ser una familia. Claro. Empezar a ver este tipo de eventos donde me decían, no, tu familia pues es de sangre y es tu familia por siempre y para siempre y te aman y siempre van a estar ahí, y empezar a darme cuenta que eso no pasaba en la vida real fue muy difícil, y fue más difícil darme cuenta que no era mi culpa, porque de pequeña yo decía, no, o sea, es mi culpa que mi tía X no me hable, o es mi culpa de que mi tío X me hable feo, o siempre, siempre. A medida que fui creciendo, empecé ya a darme cuenta que realmente era problema de cada quien y que no por el hecho de compartir sangre eran mi familia. Y fue algo que me cambió también por completo, el darme cuenta que yo decidía quién estaba en mi vida. O sea, ya ahí sí, como dicen, empoderarme de eso, de decir, es mi vida y yo decido quién entra y hasta dónde. También fue algo que fue muy difícil porque al ser de un hogar muy tradicional y de tener ese entorno muy tradicional, el ya decirle a mi papá, no, es que no quiero ir donde tu hermana, pues él se sentía así como de, "Ah, pero es mi hermana". Traicionado. Claro, la traición de la vida. Pero cada vez tenía más argumentos para decirle, mira, es que no quiero ir, porque si algo que tú me enseñaste es que yo voy a hacer las cosas cuando me nacen, y a mí no me nace ir allá porque esta persona me hace daño con sus palabras, con sus comportamientos, esta persona me, por así decirlo, me intoxica, me Me envenena. increpa, Sí, yo decía, estoy tan bien que para qué quiero ir donde esta persona que sé que me va a poner mal. Y empezar a darme cuenta que yo podía decidir eso fue también un cambio tremendo. Y no solo al darme cuenta, sino al empezar a aplicarlo. Al empezar a aplicarlo de decir, gracias tú por estar aquí, quédate.
gracias tú por estar, pero hasta aquí llegamos y tú nunca has estado, sigue así. Fue muy revelador porque fue donde me di cuenta de mucho, de todo el control de mi vida que estaba cediéndole a los demás. Claro, digamos que cuando yo ingreso al colegio, pues como yo te comenté anteriormente, pues mis papás eran muy exigentes en cuanto a notas, pero realmente como que pues eran como, a ver, es su labor, si le fue bien, bien, no hay aplausos, pero pues tampoco hay golpes. Sí, ok. Básicamente. Pero digamos, tuve profesores que fueron muy exigentes y yo crecí con ese concepto, o sea, de niño yo decía, por Dios, si haces las cosas bien, en la vida te va a ir bien. Tan lindo. Y claro, yo de chiquito pues era una persona bastante aplicada. Yo ocupaba los primeros lugares, o sea, no el primero, porque Pero realmente estabas ahí. habían personas que realmente eran mucho más aplicadas. Sí, hay personas increíbles. Sí, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas. A mí me iba muy bien en matemáticas. Entonces yo decía, pa, se me va bien en matemáticas, en educación física, en dibujo, ya papita para el Claro, loro. sí. Cuando de repente me enfrento a que hay personas Mejores. exactamente, que son más aplicadas para todo eso que tiene que ver con el estudio, para diversificar sus actividades y ver que entonces aparte eran los mejores en español, los mejores en literatura, los mejores en ciencias sociales, como que quedas abrumadísimo, Sí. pero sabes, como tenía unos buenos docentes que calificaban en base a cómo eras de cumplido, cómo eras de puntual, cómo eras de juicioso, cómo eras de esto, tuve buenas mañas, o bueno, mañas no, digamos que tuve buenos hábitos Eso es. que, que realmente me sirvieron muchísimo posteriormente para afrontar lo que fue la universidad, para afrontar lo que es el colegio, para afrontar incluso lo que es el trabajo. Porque la disciplina, como te digo, es algo que para mí es fundamental, sea lo que quieras hacer. Sí. O sea, independientemente de si quieres ser deportista, de si quieres ser estilista, de si quieres ser Sí, lo que se te lo cruce, que quieras, lo que te encante, sí. la disciplina para mí Sí, es la clave. es la clave de todo, Sí, algo te puede del gustar éxito, mucho, pero exacto. si no tienes disciplina, ahí te quedaste en un gusto. Y Puedes ya, tener mucho talento, incluso, ajá. pero realmente si no tienes la disciplina, mueres. Ahí quedas, sí. Y para mí eso es un concepto que venía desde casa, ser disciplinado, y me lo reforzaron mucho en el colegio y después me lo reforzaron en la El universidad, deporte. después me lo reforzó el deporte, sobre todo el deporte me lo reforzó. Sales a afrontar todas las dificultades y entender que pues claramente el mundo no es como te lo plantean en casa y que incluso cuando estás en el colegio y pasas a la universidad hay un cambio totalmente gigante Sí. de mentalidad brutal. Sí. Porque en el colegio, Todavía todo es muy contenido. exactamente. Y una vez te gradúas, te das cuenta de que todo hacia atrás valió pito. O sea, Sí. realmente no importaba. Está No el importaba. cuadro de honor, no importa. Exactamente. No importaba absolutamente nada. Sí. Porque para mí el sistema que manejan en este país es un poco injusto. Claro, por lo que hablamos de las diferencias en inteligencias y demás. Tú no puedes juzgar a alguien muy bueno en arte, en, no sé, de repente razonamiento lógico, bueno, matemáticas, de la misma manera. Exactamente. Cuando tú te quieres inscribir a una universidad, por ejemplo, para quienes no lo saben, para inscribirse a universidades públicas hay que presentar primero un examen que se llama IFEX, donde quedas rankeado entre Todos los todos que lo los- estén presentando en el país. en ese mismo año. Y posteriormente, digamos, eso te sirve para entrar a universidades como la distrital o la pedagógica. Sin embargo, si quieres entrar a la nacional, tienes que presentar otro examen parecido al IFEX. Extra, sí. Exactamente. No, no se parece. Eso es otra cosa. Y dependiendo de la carrera, hay carreras que tienen electivas, que ese para mí es la forma correcta de elegir un pasante, un practicante, un estudiante, un futuro prospecto, porque realmente van a evaluar cosas sobre las que vas a estudiar, no de un conocimiento general. Digamos que tú vas a estudiar diseño gráfico. ¿De qué te sirve saber biología? Sí, chévere y todo, O pero sea, lo básico que aprendiste en el colegio, con eso puedes defenderte en diseño gráfico. es como, ¿sabías que los de sistemas nos enseñan química? No, pero Imagínate tú. yo quiero saber por qué. No, yo también quiero saber por qué.
O sea, está interesante, ¿no? Pero el nivel no fue más allá de lo que uno ve en el colegio y realmente para mí fue una clase muy necesaria. O sea, no la he aplicado, no la voy a aplicar en mi vida. Entonces digamos que ese es otro tipo de cosas que te cambian totalmente el foco a la hora de estar en una universidad pública. Ujú. Porque realmente quienes ingresan a universidades públicas no son las personas más inteligentes ni las más juiciosas. Son personas que tienen un conocimiento general mucho más amplio que otras, pero quizás no son las más adeptas para ingresar en cada una de esas carreras. Siento yo, porque digamos, si tú dices quiero a los 10 mejores cineastas, ¿cómo yo me aseguro de que esas 10 personas que estoy dejando ingresar son los mejores 10 cineastas? Claro, tuve que haber visto el resto para estar seguro. Exactamente, pero digamos yo como voy a saber que esta persona es mejor cineasta que esta otra. Igual hay que aclarar, ¿no? El arte es algo bastante Abstracto. subjetivo Sí, depende y de... realmente puede evocar diferentes cosas, pero vamos a hablarlo desde aspectos técnicos. Entonces, ¿cómo yo sé que esta persona puede tener un mejor futuro en esta carrera? Si un primer filtro es saber si sabe química, biología, inglés. Realmente, pues la persona que va a estar ahí tiene un conocimiento mucho más amplio. Espacial esa, la que es como dar en 3D algo. Exactamente. Sí. Pero entonces ni siquiera yo puedo asegurarme de que la persona que están ahí para presentar un examen específico sean las más juiciosas, porque realmente no te sirve haber sido el mejor estudiante del kinder, no te sirve, no Sí. te sirve de nada haber ganado muchos trofeos en deportes internos, no te sirve de mucho haber tenido un promedio perfecto en la secundaria, si cuando vas a hacer el examen de ingreso, tienes que hacer un examen de ingreso. Si tienes que hacer un examen de ingreso que realmente no va a evaluar tus competencias para la carrera, para mí es una pérdida de todo. Claro, ¿no? Y que además aquí pasa, por lo menos aquí en Colombia, que no solo el examen de ingreso es general, el de salida, que es el ECAES, es peor. Exacto. Es incluso peor. Hay muchas carreras que hay como dos sesiones, ¿no? La sesión general, que te vuelven a preguntar biología y química, no sé para qué, y la sesión específica, que en teoría es algo de tu área. Hay muchas carreras, profesiones ahora, que en el ECAES solo tienen la primera sesión. Entonces, ¿cómo están evaluando un egresado de cine preguntándole matemáticas, biología y química? Eso no tiene sentido. Tú no puedes rankear a una persona de cine sin preguntarle cosas de cine. Y en el caso, por ejemplo, de sistemas, que fue mi experiencia, pues claro, desarrollo y desarrollar aplicaciones y metodologías y no sé qué. Y llegamos al ECAES y eso era redes, que es de la gente de telecomunicaciones, no es de los de sistemas, y soporte técnico. Y yo, pero vi una clase en toda la carrera de eso. ¿Dónde están mis preguntas de desarrollo, de lógica de programación, de metodologías ágiles? No, soporte técnico. Entonces, claro, Eso cuando no te evalúa enfrentas, nada. cuando te enfrentas a eso, dices como, oye, pero todo este momento me estuvieron preparando en algo que realmente poco o nada Me me va va a a servir, aportar. me va a servir en mi vida profesional. Claramente, pues, con esto no estoy queriendo decir que es que deben quitar materias de la secundaria, ¿no? Obviamente no. Sí, no. Pienso que hay unas que se pueden quitar, otras que se pueden agregar. No voy a entrar en detalle con eso, pero realmente enfrentarte a algo para lo que te estuvieron preparando y darte cuenta que No tiene nada que no ver. tiene nada que ver Eso cambia tu vida. tu vida, todo, Sí. porque ahora dices, bueno, entonces, ¿cuál es el camino? Porque todo el tiempo estuve por el sendero equivocado de lo que realmente va a ser mi etapa universitaria. Y cuando sales de la universidad te das cuenta que de igual Estás manera en el mismo punto otra vez. estás en el mismo punto de cuando te graduaste del colegio. Nada más que con un título y ciertos conocimientos técnicos Ujú, sí, claro. sobre varias cosas que a la vez no son enfocadas a ningún lado, porque realmente de eso tratan las carreras universitarias. Claro, te abren la Hay, puerta, pero hay una no... rama bastante amplia con muchos tipos de subramas Que y te ya. dicen, mira, esto existe, bye, siguiente. Exactamente, entonces te dicen, bueno, te unto aquí de lo que sabes y Ujú. acá te unto aquí, bueno, y acá te unto un poquito más porque la carrera se llama Ingeniería de Sistemas, entonces tengo que untarte un poquito más de sistemas para que cuando salgas tengas
ciertos enfoques más fuertes que otros, pero sales y te das cuenta de que Es que justo, por ejemplo, si tú no sabes tu enfoque, muchas materias, ahorita yo ya viendo la línea en la que me metí ya de lleno, yo decía, ay, esta clase la hubiera aprovechado mejor. Si yo hubiese sabido esto, yo claro, mi vida hubiera sido aprovecho mejor distinta. esto. Ajá. Y es, ay, ¿por qué nadie se lo dice a uno antes? Entonces, claro, salimos a un mundo laboral con muchas relaciones creadas en la universidad, en el colegio, en espacios de, ya sea que te guste practicar un arte, ya sea que te guste practicar un deporte, ya sea que te guste ir a grupos de debates, ya sea cual sea la actividad que te guste ir a la iglesia, eso no está mal, realmente cada quien ve cómo distribuye y qué hace con su tiempo, pero llegas a un mundo laboral donde te das cuenta que casi que con lo que sabes en ese punto, tú hubieses podido ahorrar la mitad de cosas en tu vida. Y pesa porque es tiempo Que ya no vuelve. que ya no vuelve. Y el afrontar eso para cada quien es diferente. Incluso Sí, hay unos que dicen me equivoqué de carrera, empiezo de cero. empiezo de cero. Otros que dicen no, yo me salgo de estudiar y más bien monto mi negocio. Ujú. Hay quienes dicen, bueno, definitivamente debí haberme ido por deportes y ser un profesional En eso. en esto, porque a mí también me sucedió mucho en el trabajo. Yo, por ejemplo, tuve muchos trabajos, o sea, yo sí no tuve solo uno o tres en tu caso, Ujú. pero fueron más cortos, Sí. fueron efímeros. Y en cada trabajo aprendí cosas totalmente distintas porque fueron jefes muy distintos el uno del otro. Hubo alguien que estaba comenzando su empresa y en ese intentar fallo, error, corregir, pues digamos que era un ambiente laboral chévere, pero pues, todo estaba muy desestructurado y yo era muy nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Uh, Caos con caos. Caos con caos. Claramente, pues me sacan a patadas casi, porque pues realmente tenía que hacer cosas que nunca se me enseñaron, nunca pude aprender, porque pues fue un trabajo muy efímero de un mes, que era en el que me necesitaban. Posteriormente paso a trabajar con mi papá en electricidad, Que no tiene nada que que ver no con... tiene absolutamente nada que ver con el primer trabajo que me tocaba editar videos. Ay. Y pues con mi papá era horrible porque tenía que tratar con clientes que querían todo para ayer. Clientes que querían abarcar mucho con un poquito presupuesto. Sí, ese tipo de cosas también le enseñan a uno a ser cliente. Entonces como que uno llega y como, pero amigo, o sea, ¿quieres que yo haga todo esto en un mes con este poquito de presupuesto? Con esto yo solo alcanzo a comprar mi material Sí, y mi sueldo. Entonces, claramente yo dije, por ahí no es tampoco. sí, no. Tuve otro donde fueron mis prácticas, entonces tenía que hacer videos institucionales, pero eran muy monótonos, muy repetitivos, pues terminó las prácticas y gracias, Hasta bye, luego, muy amables. se me cuidan, besitos a todos. Tuve una etapa como de freelancer, es la que más me ha gustado, sin embargo, pues te encuentras diferentes tipos de clientes Ujú. y a veces no sabes ni cómo reaccionar ante toda esta variedad de personas que quieren cosas distintas y a las que pues tienes que leerles la mente muchas veces. Claro, porque además freelancer, o sea, como tal, este tipo de trabajos usualmente es a nivel mundial, ¿no? Entonces no es solo como de pensar en alguien de nuestra ciudad o de nuestro país, es que si esta persona te escribió desde la India, es ver qué rayos está pensando esta ¿Qué persona. quiere esta persona? Y claramente pues hay un choque cultural porque lo que para mí puede ser una cosa, para esta persona puede ser algo totalmente distinta y no hay una manera de compaginarlo inmediatamente. Entonces casi que es error, chulito, error, chulito, chulito. Y ver cómo subsanar todas estas falencias con cada persona. Y digamos que estas experiencias, pues obviamente me llevan a tomar decisiones distintas sobre mi vida y formarme como una persona distinta. Claro, yo al principio era, no, pues vamos a comernos el mundo y donde me acepten la voy a romper con toda. Y te das cuenta que hay ¡Pum! lugares donde no quieres, pero mejor dicho, ni entrar. Sí, Porque son lugares que son malos lugares para trabajar. sí, total. Tienen ambientes laborales horribles, infraestructuras viejas o incluso tienen cosas de última tecnología y el ambiente laboral es demasiado amable. Y eso en mi caso
eso a mí no me gusta. ¿No te gusta que sean amables? No, en mi caso, ¿qué pasa? Yo también estuve en un lugar donde todo era muy amable, pero entonces ya era tan amable todo que entonces estabas laborando y se empezaba a desperdiciar tiempo en cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Oh, claro. O te empiezan a mezclar en cosas que pues están fuera del horario laboral, como vamos a tomarnos un café. Y entonces si tú no ibas a tomarte el café, como que empezabas a fracturar ese tipo de cosas, de relaciones. Entonces ciertamente tienes que estar en un lugar donde realmente te sientas cómodo, Sí. porque digamos, hay personas a quienes les gusta relacionarse mucho con otras personas Y y hay hay otras otras a que quienes no. no. Precisamente eso me sucedía mucho. Entonces yo no soy una persona que pues no le guste el estar rodeada de personas, pero pues tampoco soy una persona a la que le moleste de vez en cuando relacionarse un poco, como para saber con quiénes trabajo No también. olvidar cómo es el contacto humano. Más que eso es para saber con quién trabajas, Sí. con qué tipo de personas trabajas. Ujú. Porque como eres en el trabajo, eres muy diferente en la vida real. Y te ayuda a comprender muchas cosas y a desarrollar lo que es paciencia, palabra mágica. Sí. Entonces, comprender cosas sobre otras personas te ayuda a ponerse un poco en sus zapatos y tratar de entender o de crear una sinergia para poder trabajar De la mejor manera, coordinadamente, sí. sí, eficientemente. Entonces llega un punto donde ya digo, he cogido cierta experiencia, he realizado ciertos estudios, He hecho estos esfuerzos. ya me considero una persona un poco, pues, laboralmente mejor que la que yo era hace 5 o 6 años. Ajá. Entonces llego a lugares donde, claro, el ambiente laboral es hermoso, pero los procesos laborales son horribles. Ay, no. Entonces, claramente, eso es un caos, porque a veces prefieres tener un mal ambiente laboral, pero no llevarte el estrés del trabajo a la casa. Eso es como cuando te estás riendo, pero la oficina se está incendiando, eso no es saludable tampoco, No. porque sabes que otras personas dependen de lo que tú hagas, sabes que te van a despedir y si te despiden entonces eso queda como casi que un manchón en tu hoja de vida o una mala referencia o muy corto tiempo. Sin mencionar las repercusiones en De la que- salud mental y demás. Exactamente, bajo ese concepto pues ya soy una persona un poco más exigente. Digamos que no todas las personas pueden darse el lujo de Sí, no ser todos pueden permitirse eso. un poco exigentes en cuanto, o sea, no exigentes estilo diva, No, quiero mi con propio cosas asistente, con cosas que yo considero que uno no debería exigir, sino que deberían estar. tal cual. Es que es eso. Por ejemplo, en época de pandemias, Mucha gente podía trabajar en casa, en casa, y qué ganas de hacerlos y ir. qué ganas de hacerlos ir, exactamente. Y personas que sí tienen que trabajar presencialmente, porque ni modo que hagas el mantenimiento de una cámara Claro, sí. en tu casa. Sí, 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 A no hay menos que manera. existiese un robot, y si existiese un robot que hagan eso, pues no No te te contratan tendrían a a ti. ti, básicamente. O atender un banco. Claro, ¿no? ¿Cómo lo...? Sí. Ciertos procesos del banco, ¿no? Sí, No hay necesidad de que tú tengas que desplazarte hasta el lugar de trabajo a contagiarte de algo. claro. Entonces me refiero a ser muy De algo que exigente. además el sistema de salud de este país no tenía cómo afrontar. Precisamente. Ya para concluir, como digamos, este podcast, podríamos decir que hay factores, claro, que pueden afectar nuestro día a día y Nuestra nos cambian formación. y nos cambian a nosotros como individuos dentro de la sociedad. Ahí sí, como dice el dicho, el hombre nace bueno, pero la sociedad es quien lo cambia. Y todos estos factores, relaciones, conceptos, experiencias, anécdotas, consejos, tienen una influencia en nosotros. Pero ahí voy al otro punto, porque yo siento que todas estas experiencias nos pueden marcar. Ujú. Sin embargo, parte mucho de cómo tú afrontes esa experiencia. Claro, siempre tú eliges cómo tomar la situación. Siempre tú eliges siempre, pues hay más de dos caminos, ¿no? Pero siempre está como, lo vas a afrontar de la mejor manera o de la peor manera posible. Y es eso, ¿no? También esa decisión que tomas de, tuve este problema terrible, te puedes enfrascar en el problema y quedarte ahí por siempre y para siempre, o tomar las enseñanzas que has tenido y buscar cómo solucionar y seguir adelante. Que suena facilísimo, ¿no? Pero no lo es. Pero ese podría ser un tema
para nuestro siguiente podcast, y es cómo reaccionamos o qué factores nos influyen diariamente, pero cómo reaccionamos a estos. Digamos, ¿por qué soy diferente a mis hermanos? Si crecimos en el mismo hogar, si fuimos al mismo colegio. Ese tema me parece interesantísimo porque es el mismo hogar, son los mismos dos padres, pero tanto por la época en que se dé, la situación económica de los padres en ese momento, incluso la influencia que llega a tener uno como por ser el mayor, ya lo que aprendieron con uno. Es increíble ver de verdad cómo no hay casi similitudes. Exactamente, digamos que casi que nos recibió la misma señora en el kinder. Sí, usualmente sí. Exactamente, entonces para nuestro próximo podcast podríamos hablar ya de lo que es ese tema. Sí, me parecería un tema súper interesante a tratar, y ya pues cerrando un poco también el tema de hoy, darnos cuenta que los ambientes son importantes en las diferentes cosas que nos forman, pero que al fin y al cabo siempre se reduce a personas, ¿no? Como tal, las personas te relacionas, con las que te relacionas y las experiencias que tienes con ellas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, y también muy importante, fundamental, reforzar muchas cosas como lo que hablabas de la responsabilidad, de la paciencia, algo respeto. Que también que uno va aprendiendo mucho es el respeto y el escuchar. A mí me parece que también lo que uno va aprendiendo con el tiempo es a escuchar y estar dispuesto a estar abierto a que no tengo la razón, que no tengo la verdad. Descubrir la verdad es como el final de cada camino que decidimos emprender. Ajá. Y bueno, pues esas son como las conclusiones de hoy. Tema próximo al de los hermanos, que me parece que nos vamos a divertir bastante con ese. Hay demasiadas diferencias físicas y pues de comportamientos y actitudes, de decisiones, mejor dicho, hay un montón de diferencias que bueno, que ya podremos hablar el próximo podcast.